Como mexicanos tenemos una relación muy estrecha con la muerte, ya sea por nuestras costumbres prehispánicas que evolucionaron mediante la colonización, como vendría siendo el Día de Muertos. Desafortunadamente tenemos una relación también muy estrecha por la situación de violencia del país. A menudo, muchas veces la normalizamos. Vemos en la noticia que tal suceso tuvo tantas víctimas, que en tal lugar pasó tal accidente, y no nos damos el tiempo de reflexionar los procesos que conlleva la pérdida, el abandono o el concepto de la propia muerte como tal. ¿Por qué estoy hablando de estos temas? Es porque hoy traigo una invitada muy especial, que es tanatóloga, y nos va a hablar acerca de todos los procesos y todo lo que conlleva la pérdida, no solo a un nivel de vivo o muerte, sino también la pérdida de relaciones, de trabajos, de objetos incluso, mascotas. Recuerden, yo soy Alfaro, estas son charlas terapéuticas y nuestra invitada el día de hoy es Fanny. Fanny, un placer, un Hola, gusto tenerte aquí. Eh, Me gustaría primero que te presentes para que nuestro público pues tenga más o menos una idea de tu perfil. muy bien. Mi nombre es Stephanie Luna. Muchos de mis pacientes y aquí en el consultorio me conocen como Fanny. Yo soy licenciada en psicología y también tengo un diplomado en tanatología. Ok, Fanny, para empezar a hablar de este tema, me gustaría que nos dieras una introducción a la tanatología, o sea, qué significa, ¿no? Porque pues uno dice tanatología, ¿qué es eso? O sea, tiene que ver con tamales, con qué, porque uno no está acostumbrado a, pues, a la palabra etimológica como tal. Entonces, ¿qué es la tanatología? Sí, Alfaro, mira, la tanatología es una palabra pues remotamente pues casi nueva. Sobre todo en pues después del proceso de pandemia se empezó a escuchar mucho ya que fue muy requerida, perdón. La tanatología es una disciplina que estudia los duelos, estudia el proceso de la muerte y sobre todo pues también las etapas y Ujú. también el acompañamiento. Ok. Me parece interesante esto de que no solo es el proceso de la muerte, sino el acompañamiento y que no solo está relacionado con bueno, como hablamos detrás de cámaras, con la pérdida como tal de un ser querido, sino también con la pérdida de trabajos, objetos o algo incluso más allá que uno no llega a relacionar. Eh, para empezar, ¿cómo, cómo es beneficioso o cuándo es adecuado el recomendarle a alguien que asista a un tanatólogo? Muy bien, pues es una pregunta muy interesante, porque cómo nos damos cuenta que vamos a necesitar pues este tipo de ayuda, ¿verdad? Yo te comentaba hace un momento que la tanatología actualmente se escucha un poco más que antes. Antes sí, de plano era algo que no se escuchaba. Sus inicios eran más que nada a acompañar en cuidados, por ejemplo, paliativos, perdón, en donde estaban los enfermos terminales, la familia llevaba un desgaste por estar acompañando en el hospital o en casa y necesitaban de esta persona pues que básicamente guía, básicamente acompaña y muchos de nosotros creemos que necesitamos frases o cosas muy importantes o inteligentes incluso para decirle a alguien que está pasando por un proceso de duelo. Pero muchas veces no es eso, también es el arte de saber acompañar. Cuando sabemos que se nos está dificultando un proceso pues de pérdida, de duelo, es cuando ya nos está afectando a nivel, pues en nuestras esferas, ya sea en la personal, ya sea en la familiar, ya sea también, pues en el trabajo. Cuando nos está afectando en todas estas áreas, bueno, es cuando no estamos llevando un proceso de duelo adecuado por cualquiera de estas situaciones que tú comentabas, ya sea una ruptura amorosa, ya sea la pérdida de alguien, ya sea la pérdida de un trabajo o la pérdida de una mascota también. Ok, ¿y cuál sería la principal diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo, ¿no? Porque uno a primera vista podría pensar que pues, hasta cierto punto es lo mismo, ¿no? O sea, los dos te ayudan a superar algo. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia fundamental? Mira, la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo simplemente es
En primer lugar estaría como la accesibilidad, porque el tanatólogo tiene como esta función de moverse a lugares específicos, ya sea al hospital, ya sea a la casa, en donde pues están las personas que necesitan este acompañamiento. Y sobre todo porque creemos que el hecho de saber o de que nada más es acompañar, pues es una persona que sepa estar, ¿no? También el conocimiento acerca de cómo vamos a acompañar a una persona. No es diferente a llevar un proceso psicoterapéutico, porque cuando uno busca la ayuda, se resuelve en base, no sé, a objetivos y la problemática de alguna manera se resuelve en el momento. El duelo no, el duelo lleva su proceso y su propio tiempo, que puede llevarse pues desde un año o hasta más. Hoy vamos a profundizar en eso, Ujú. porque lo que mencionaste sí se me hizo muy intrigante de uno lleva un proceso, que sería la psicología, dependiendo de pues, la rama, psicoanálisis, cognitivo-conductual, y el otro es más natural, por así decirlo. Ujú. ¿Cómo es el proceso tanatológico? ¿Sí está bien pronunciado? Sí. Sí, sí, claro. Ok. Mira, va dependiendo mucho de cuál es el proceso que se está viviendo. Es decir, por ejemplo, cuando es un enfermo que tiene alguna enfermedad terminal, se acompaña a la familia antes de la muerte. ¿Por qué? Porque muchos, pues, como cuidadores primarios se descuidan por darle la atención a la persona que está enferma. Entonces, el tanatólogo o tanatóloga se encarga de que el enfermo terminal tenga las atenciones necesarias. ¿Por qué? Porque muchas veces como personas nosotros somos un poco pues egoístas, por así llamarlo. Entonces nos duele tanto perder a la persona que está en cama que nos olvidamos de que la persona en cama es la que está sufriendo. Por ejemplo, la cuestión de que está conectada o que requiere de estar de más atenciones, de más medicamentos, de estar incluso dormido. Entonces, nosotros pues nos encargamos de brindar como esa información. Hay un documento que se llama, es de voluntad anticipada. Por ejemplo, si a mí me detectan alguna enfermedad en este momento, yo redacto mi documento, queda totalmente notariado, voy al notario obviamente, y ahí dejo en claro qué es lo que sí quiero que se haga conmigo. Por ejemplo, en dado momento que yo no pueda respirar, pues no quiero un respirador. O bueno, sí quiero un respirador. Entonces, ese documento se tiene que, pues, que respetar totalmente. No importa si a la familia le está costando muchísimo dejarme ahí, ir a mí como persona, sino pues el proceso, ¿no? Que se respete mi voluntad. Y pues también de que veamos que la persona muera con dignidad. Eso es muy importante para las personas con enfermedad terminal. Eso englobando, por ejemplo, a ese tema, en cuestión a una pérdida, no sé, de una relación de pareja. También depende mucho de cómo haya sido la relación. Ahí ya involucran más cuestiones, tanto del vínculo como de la propia persona que él o ella tenga para afrontar las dificultades que se le van presentando. La pérdida incluso de la identidad de uno mismo, pues también conlleva ese tipo de, pues, de ayuda. Como te comentaba, me gustaría hacer hincapié con respecto a este tema de la muerte digna, de cómo muchas veces pues queremos tener más tiempo de vida a nuestros padres, a nuestros abuelos, a un ser querido, pero no pensamos en la dignidad de la persona, en que ellos están sufriendo, que ellos pues están en cama, incluso cómo se han de sentir, ¿no? Todo el día tirados. Eh, pero también me gustaría enfocarlo, por ejemplo, a lo de las mascotas, ¿no? Porque bueno, yo tengo un perro desde hace 8 años y hace poco me puse a pensar de qué va a ser de mí o cómo va a ser con mi familia cuando él fallezca. O sea, sé que a nivel de ser vivo, a nivel de ser consciente, por así decirlo, pues no se compara la pérdida de una mascota a la de un padre, por decir un ejemplo. Que, pues también depende de cada tipo de padre, ¿verdad? Pero ¿cómo se llevaría con mascotas? Porque también ellos como tal no son seres conscientes, no pueden decir, sí, ya me quiero morir, no, no me quiero morir. Ellos pues ahora sí que están a disposición del dueño, pues, del humano que lo está cuidando. Tocaste un punto muy importante, no, no se compara, mencionaste. Ujú. Y precisamente eso son de los pequeños juicios que nosotros hacemos en relación a que no hay comparación.
Si bien es cierto que muchas veces pues nos han enseñado, ¿verdad? Que las personas humanos somos más importantes que a lo mejor alguna mascota que nos acompaña, pero a veces es muy equiparable el Mm. dolor. Si bien cada persona vive su duelo, su dolor de manera distinta, por ejemplo, la muerte de un padre la va a vivir diferente la esposa, la va a ver diferente la propia, los hijos, los abuelos, los primos. Todos perdieron a una persona, pero cada uno le duele de manera diferente. Cuando se trata de mascotas, los vínculos llegan a ser pues tan fuertes que incluso eso puede llegar a convertirse en un duelo patológico, a que el duelo no se resuelva de una manera adecuada porque era tan importante para la persona. Y ahí es cuando caemos pues en las típicas frases de no era para tanto, de échale ganas, de pues cómprate otra incluso, ¿no? Ujú. Entonces, no son maneras pues tan adecuadas. Yo sé que las personas pues lo hacen de la mejor manera que pueden, pero esas frases pues son las que muchas veces minimizan el dolor. Y muchas veces ese dolor que se minimiza pues es el que se guarda y no se trabaja de una manera pues adecuada. Ok, claro, como la mascota sí comparte ese en común de que realmente es, pues ahora sí que el perro que siempre estaba ahí, que esperaba al padre, a la madre, al hijo, cuando llegara de la escuela, cuando llegara del trabajo, como que se comparte esa importancia a comparación de como tú comentabas, de, pues un tío no tiene la misma importancia para el primo que es su padre, que para el sobrino y ese tipo de situaciones. Ok, ¿no? Muy interesante y muy difícil. Eh, Continuando un poco más con la rama principal del tema. Una vez que alguien entra a tanatología, y esto me llamó también mucho la atención, el tanatólogo también puede ir a su casa, a su hogar, cosa que a lo mejor el psicólogo no es tan común que te visite en tu casa. ¿Qué se hace durante el proceso? ¿O cómo se estructura, por así decirlo, este proceso a grandes rasgos, ¿no? Porque cada mundo es diferente, ¿no? No es lo mismo la pérdida de un padre que de un hijo. Sí, va dependiendo de la necesidad de la propia familia o de la propia persona. ¿Por qué? Porque muchas veces suele ser, no sé, dentro de un hospital o suele ser dentro de una casa en donde estos procesos pues se vuelven un poco más complejos. Normalmente siempre hay una tercera persona o incluso una cuarta persona que es la que busca como el contacto o la ayuda y mediante ahí es donde se va pues sí, estableciendo pues una comunicación con la persona que realmente necesita pues esa ayuda. Yo te pongo el ejemplo de las personas que tienen enfermos terminales en casa. Muchas veces perdón, a la Ujú. familia y al enfermo. Entonces, tú me mencionabas o me preguntabas hace un instante acerca de la diferencia de un psicólogo. Sabemos que nosotros, por ética, no podemos atender a familiares por lo que involucran, ¿no? Pero el Ujú. proceso de duelo abarca más, la tanatología abarca un poco más de esa rama de atender pues a esa familia como tal y al propio enfermo. También mencionábamos hace un momento, pues que a veces nos olvidamos de que el enfermo pues también está sufriendo o de qué tanto miedo tiene a morir, que a lo mejor eso es lo que lo está deteniendo todavía, o incluso a la familia, pues también de dejarlo ir, de desconectar aparatos o de llevarlo a un hospital por ese miedo. Entonces, es más que nada una visión pues más neutral acerca de lo que, informativa también, porque las personas también desconocen acerca del proceso de cómo es la muerte, qué es lo que hay más allá de la muerte, que es la pregunta que más le preocupa pues a muchas personas. Interesante. Me gustaría hacer énfasis en eso. Ya, ya sé que hice mucho esto, pero digo, en primer lugar, bueno, primero por lugares, porque quiero hacer otra Sí, sí, pregunta. sí. Un tanatólogo le enseña a no sobrellevar, a llevar la muerte a la familia. Dentro de este proceso se le dan como consejos, se le dan actividades o tips o qué palabras son las correctas, ¿no? Porque alguien a lo mejor diría, no, pues, ay, pues que está con Dios, ya está descansando en paz, o va a darles el pésame, ¿no? Un tanatólogo supongo que hace un labor más allá, usa un discurso más elaborado, usa una estrategia más elaborada para ayudar a la familia. Eh, Eso también se los enseña a los familiares a superar la muerte de una manera más sana
o es algo que solo el tanatólogo se queda? De la mejor manera. Fíjate que a veces creemos que necesitamos como de palabras exactas para llegarle a una persona o para que pueda llevar su dolor o su duelo de una mejor manera. La verdad es que cada una de las personas viven ese duelo de manera distinta. Hay quienes por las etapas de duelo que conocemos, quienes empiezan por la aceptación y terminan en el enojo o pues van dando vueltas. También creemos que el proceso de duelo es lineal, que vamos paso por paso, cuando muchas veces no es así. Ya podemos o pudimos haber pasado todas las etapas y luego nos regresamos otra vez a la tristeza y luego nos regresamos otra vez al enojo. Eso es muy común. ¿Por qué? Porque no se trata de superar una pérdida. Estamos aprendiendo a vivir con ello. Estamos aprendiendo a vivir con ese dolor, con esa pérdida, incluso con esa ausencia, si hablamos de la muerte de alguien. Este, pero más que nada, pues es brindarle, sí se conllevan algunas estrategias, sí hay ejercicios que pueden ayudar sobre todo a la reconstrucción. Eso ya viene después de que pasa algún tipo de pérdida, a pues esta nueva realidad que ahora se va a enfrentar la persona, en donde ya perdió, no sé, su casa, en donde ya perdió su trabajo, en donde ya perdió, pues sí, a una mascota. Entonces, ya después sí conlleva un proceso de acompañamiento. Yo te mencionaba, pues es sin juicios y sin prisa, sobre todo respetando el dolor. Muchas veces la pérdida, eh, pues es un amor que está buscando en dónde se va a meter. ¿Por qué? Porque ya lo perdimos. Sabemos que cuando tenemos a una persona, pues nuestra manera de expresar amor, pues es abrazarla, es Mm. enviarle un mensaje, es irlo a visitar, pero cuando ya no está, ¿qué hacemos? Entonces ese amor, ¿dónde lo vamos a expresar? No, muy, muy difícil. Y qué bueno que lo mencionas porque ahora me gustaría ahondar en la pregunta que te iba a hacer. Ujú. ¿Qué bases filosóficas debe de tener el tanatólogo o qué, no necesariamente bases filosóficas, pero qué perspectiva, qué juicio debe de tener el tanatólogo al momento de tratar la muerte? Me explico. Bueno, yo, por ejemplo, voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Pues Sí, sí. soy una persona que a lo mejor leyó a Albert Camus, existencialismo, todo esto. Entonces soy una persona que sabe que realmente la vida no tiene significado, pero no me molesto, no me bajonea, porque como no tiene significado, puedo ser lo que sea, ¿no? Ahorita estoy ejerciendo la carrera de psicología, entonces me siento a gusto. Okay. Un tanatólogo, ¿qué perspectiva debe de tener? O sea, debe ser una persona que es consciente de la vida y cómo debe tratar la vida un tanatólogo, sin caer en un, por así decirlo, nihilismo o en eh, una espiral de, pues sé que todos van a morir, entonces como todos van a morir, ya lo normalicé. Es lo que me intriga, porque siento que es difícil tratar estos temas, sobre todo el estar tan en contacto con algo tan difícil como es el fallecimiento, la pérdida, la muerte, es algo que definitivamente pues debe de ser importante para un tanatólogo. Sí, mira, cuando va dependiendo, porque por ejemplo, si me preguntas cómo se trabaja en contacto a una familia, pues nos tenemos que adaptar al contexto. Es decir, si la familia es católica, nos tenemos que adaptar al contexto católico. Si la familia es cristiana, nos adaptamos a lo cristiano. Si en alguna forma a lo mejor creen en alguna otra cuestión, pues también nos adaptamos. ¿Por qué? Porque desde ahí va a partir cómo se va a trabajar el duelo. Eh, Cada uno de nosotros pues tenemos tradiciones totalmente distintas. Ujú. Nosotros como mexicanos, era lo que hablábamos un poquito detrás de cámaras, nosotros como mexicanos, a pesar de que ya tenemos, como la mayoría de la población es católica, tenemos ciertas tradiciones, pues también eso nos va a ayudar, nos va a servir para que nosotros podamos vivir un proceso de duelo más adecuado, hablando en cuestión a la pérdida de alguien. Por ejemplo, sabemos que en muchas familias lo tradicional es que muere una persona, fallece una persona y ya va, no sé, lo tienen 12 horas en casa, me parece, o en la funeraria y ya posteriormente pues ya se entierra o se crema. Ese tiempo estimado pues no se estableció de la nada. Ujú. Ese tiempo estimado viene pues también desde que una persona tenga como pues el tiempo necesario para poder despedirse o para poder traerlo más a la realidad. Hay culturas, sobre todo en países occidentales,
en donde durante un año no se le permite a la familia que vivió la pérdida hacer alguna fiesta o festejar algo. O sea, todos se rigen bajo no sé, una dinámica en donde no hay festejos, donde se viste, no sé, todo de negro durante un año, donde a lo mejor se llora durante un año y posteriormente ahí ya es como, ¿cómo dicen? Cuenta borrón y cuenta nueva. Ok. Entonces el tanatólogo se adapta a las creencias ahora sí que de la familia, ¿no? No, realmente no hay un problema con la religión o con cierto aspecto más espiritual, por así decirlo. Sí, Ujú. perdón, sí, no hay como una postura que yo como tanatóloga imponga a alguien. O sea, no es como que tú mencionabas hace ratito una frase en donde decías, pues ya, pues es que todos vamos para el mismo camino, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir y pues ni modo. No, o sea, realmente es como para brindarle también pues esa paz a esa persona. Mm. Lo que te iba a comentar era es que muchas veces, bueno, saliendo un poquito del tema, eh, siento que muchas veces las personas piensan que tanto el psicólogo como el tanatólogo, como un montón de carreras, se rigen por la ciencia, ¿no? Ciencia dura y explicaciones coherentes y Ujú. me lo tienes que justificar. Entonces, si nos vamos a eso, muchas veces negamos toda esta parte espiritual, toda esta parte que pues conforma al ser humano, ¿no? Los rituales, las tradiciones, lo que estamos hablando. El Día de Muertos es el ejemplo perfecto. Y también que es una forma de así, entrar en contacto, por así decirlo, con aquellas personas que pues ya fallecieron. Entonces, realmente un tanato, por así decirlo, no es una ciencia dura la tanatología, pero no es como que no lo necesite. No, no es como que lo necesite. Sí tiene un principio, obviamente. De hecho, una de sus principales exponedoras, pues, es Elizabeth Kubler-Ross, me parece. No sé pronunciar bien el apellido. Pero ella lo enfocó más, al acompañamiento en cuestión a pérdida de enfermos con enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que cuando una persona estaba en un hospital o estaba en casa ya, pues sí, ya a punto de fallecer, todo lo que conllevaba eso, sobre todo a la familia, a los cuidadores primarios, a los cuidadores secundarios, que también se iba la vida en ellos cuidando a otra persona. Entonces, todo empezó ahí, los estudios acerca de la cuestión también pues de que cómo nos afectaba a nosotros como seres humanos ese tipo de cuestiones, cómo lo podíamos enfrentar y qué es lo que nos iba a ayudar para poder enfrentarlo, pues es de ahí. Pero sí se necesita mucho de esa parte, sobre todo de mantener la neutralidad, porque no, yo como persona, pues no voy si yo soy, no sé, cristiana, pues yo no voy a imponer pues todos los fundamentos cristianos para ayudar a una persona. O sea, es más que nada pues esa flexibilidad también. Ujú. Y tolerancia, sobre Y todo. tolerancia. Ujú. Mm, Antes de avanzar, que bueno, me gustaría después que habláramos un poco del cierre del proceso tanatológico. Antes de tocar ese tema, hay uno que me he estado guardando, que es la pérdida del trabajo. Digo, vivimos en un país, bueno, en un mundo capitalista, productivo, donde se le da mucha importancia a lo que generas, ¿no? El sueño americano, cuánto generas por mes, cuánto generas por día, tu trabajo para qué te alcanza, para qué no te alcanza. Y cuando alguien pierde el trabajo, cuando alguien pierde su principal forma de generar dinero, si bien no es comparable, a lo mejor aquí estoy cometiendo otra vez el mismo error, pero si bien no es comparable a la pérdida de un ser querido, sí es muy importante el cómo una persona puede llegar a sentirse después de perder el trabajo que lo dignifica o que lo desafortunadamente, o depende cómo se vea, lo hacía sentir útil, por así decirlo. Ujú. ¿Cómo sería este proceso tanatológico a través del trabajo? A través del trabajo. Es algo que como seres humanos también nos va a definir mucho, porque si bien tú lo mencionabas hace un momento, la cuestión capitalista en la que vivimos, pues nos lleva pues a regir, a cumplir un horario, a cumplir días a la semana. Entonces, cuando perdemos esa rutina y sobre todo, bueno, va dependiendo cómo se desarrolla, pero sobre todo cuando no te lo esperabas, cuando es injustificado, cuando no cometiste como alguna falla, pues pega o afecta el doble totalmente. Entonces va más allá de buscar la identidad de la propia persona. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros
la manera en la que vemos nuestro trabajo o esa fuente de ingresos, pues lo vemos como el todo. Es decir, también, por ejemplo, personas que tienen sus negocios propios y de repente las ventas bajan y de repente Ujú. tienen que cerrar y se van a la bancarrota, etcétera, pues cometemos el error de decir, pues es que es lo único que sé hacer bien. Y Ujú. llega esa pérdida de identidad. Entonces, ¿quién soy yo y qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Sobre todo desde ahí empieza un trabajo tanatológico, de quién es la propia persona que pues está pasando por eso. A partir de que nosotros ya nos conocemos o de que vamos empezando a conocer y sobre todo hablábamos de la flexibilidad, de saber que no nada más ir por un camino, eso significa que es Fanny. Fanny también va a ser ir por distintos caminos, aunque el primero no salga como yo esperaba, aunque el segundo tampoco salga como yo esperaba. La tanatología también parte mucho, trabaja mucho con la resiliencia. Es pues esta cualidad que vamos a tener, pues sí, la manera en la que vamos a ir enfrentando estas dificultades que se nos van presentando. Hay personas que no tienen desarrollado bien esta cualidad y se nos vienen para abajo ante la más mínima dificultad. Hay personas que, no sé si has conocido, que les pasa una tras otra y tras otra, que tú dices, bueno, si yo hubiera pasado por eso, pues a lo mejor no hubiera sobrevivido, pero va dependiendo también de la propia persona. Entonces, al ir desarrollando esa cualidad, al ir conociendo quiénes somos nosotros, bueno, vamos a adquirir esa capacidad para poder enfrentar este tipo de dificultades. Y sobre todo brindarle esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva pues más neutral, de decir, bueno, es un trabajo, pero no nos va a definir como personas. Ujú. Sí, no, se murió el empresario, pero a lo mejor eh, puedes hacer otra cosa o no cerrarse, vaya, que es lo importante. Ujú. Ahora me gustaría, como comentaba, tocar el tema de cómo se cierra un proceso tanatológico, sobre todo, bueno, sé que estoy metiendo mucho mi cuchara de psicólogo, pero es lo que yo sé, porque por ejemplo en psicología se dice, 3 meses, si este paciente está en 3 meses con estos síntomas, es porque tiene depresión grave. Si este paciente lleva 6 meses con depresión grave, es porque va a desarrollar esto, esto y aquello. Entonces estructura mucho. Y aquí en tanatología, como me comentabas, pues no hay una estructura tan sólida o tan rígida como dentro de la psicología. Me gustaría saber cómo es el fin o cómo es lo adecuado del proceso tanatológico para darle un cierre, ¿no? Porque siento que también muchas personas a lo mejor sí se pueden hacer dependientes del tanatólogo, ¿no? De, ay, es que ya no vino el tanatólogo esta semana y como ya no vino, eh, yo ya no voy a poder superar la pérdida y como ya no voy a poder superar la pérdida, voy a volver a lo mismo. Entonces, ¿cómo es ese proceso de cierre? Cuando se es prudente el decir, creo que hemos tenido un gran avance y pues les toca a ustedes como familia seguir adelante. Sí, eso que mencionas tú es muy importante. También por eso nosotros debemos tener también esta visión, nuestra perspectiva de estar observando cómo vamos viendo a la familia o a la persona. ¿Por qué? Porque también se puede caer pues en esta dependencia, ¿no? De háblale al tanatólogo y pasa alguna dificultad y así van, como sobre el mismo camino. Entonces también la cuestión de nosotros darles ay, se me fue la palabra, así como esa libertad o esa Ujú. autonomía, sobre todo para que vayan tomando sus propias decisiones. Y los trabajos o las estrategias que se vayan aplicando después de que pasa una pérdida, pues no hacerlas ancladas a nosotros. O sea, que ellos solos vayan teniendo esas herramientas. Por ejemplo, muchos tienen, siempre pongo este ejemplo, cuando se nos poncha la llanta de un coche, hay quienes tienen todas las herramientas en su coche, para cambiarla. Pero pues muchos nos quedamos así como de, ¿y ahora para qué No, no, no sirve? se sabe, No vaya. se sabe. Ajá. Entonces, llega otra persona que te explica y te dice, mira, esta se va a usar para aflojar el tornillo, no sé cómo se, bueno, no es tornillo, Ujú. pero algo Ay, así. O esta para volvérselo a poner, o así vas a jalar la llanta. Entonces, cuando nos enseñan qué hacer con cada una de las cosas que nosotros tenemos, es decir, bueno, sobre todo la ansiedad es muy común, sobre todo cuando tenemos esta ansiedad, bueno, vienen estos pensamientos que a lo mejor nos hacen entrar en algún tipo de ansiedad, bueno, respira. Si no te funciona la respiración, bueno, mira, vas a hacer esto. Pero sobre todo ir dando estas herramientas. Cuando ya vemos que la persona o la familia ya está funcionando bien en sus esferas, en la cuestión en el trabajo, de manera personal, de manera familiar,
y ya va teniendo esta autonomía y vamos teniendo un buen avance, bueno, ya es cuando sí se habla, sí se toca, sí se dice, mira, ya pues es el fin de este proceso, pero si tú en algún momento pues llegas a sentir algún tipo de dificultad, bueno, también se abre la posibilidad. Porque también si los dejamos como a la deriva o los abandonamos, también se puede llegar este declive. Y sobre todo viendo también cuál es el tipo de duelo que está pasando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos la cuestión de una pérdida de un papá, a lo mejor, va a ser una falta que, bueno, sobre todo de cualquier tipo de pérdida, pero familiar hablando, si es la mamá, si es el papá, si es un hermano, si es la pareja, nos va a hacer falta, durante toda la vida, en Ujú. distintas épocas. Por ejemplo, yo perdí a mi papá y me voy a casar en un mes. Entonces es algo que voy a tener que enfrentar porque pues si ya lo trabajé hace 5 años, pues a lo mejor me vuelve a traer como estos recuerdos. Ujú. Pero yo como persona pues también debo de tener esta capacidad, ¿no? Para ver cómo lo voy a afrontar. La resiliencia. La resiliencia. Y pues se vale totalmente la cuestión de decir, bueno, es que no, pues no puedo y necesito. Y es como el proceso psicológico, se requiere de la apertura de la persona para poder trabajar con ella, si no, no se puede. Qué bueno que toques ese tema, porque para finalizar, por si no sabían público de CEIP, aquí tenemos lo mejor de lo mejor. Fanny también se especializa en psicología con relación a infantes a niños. Y muchas veces, Fanny, es complicado el transmitirle la pérdida de un ser querido a un niño. Yo me acuerdo, yo estaba en la primaria, segundo de primaria, y mis papás me dejaron hasta las 3 de la tarde y yo salía a la 1. Y yo ya estaba asustado, yo pensaba que me habían abandonado. Y no, es porque falleció mi abuelito. Y ellos no me quisieron avisar porque pensaban que yo me iba a poner peor, pero yo me puse peor porque ellos no, yo no sabía nada de ellos. Y es difícil, también no los culpo, como padres, como hermanos, como adultos responsables, el comunicarle a un hijo o a un infante que X o Y persona importante para él falleció. ¿Cuál es el proceso más correcto o cómo es la forma más mm, agradable, por así decirlo, de proceder al momento de comunicar este tipo de situaciones a niños de pérdidas, ya sea de abuelitos, de padres, o incluso, pues, como tú comentabas, no necesariamente una persona, sino de mudarse? Mudarse para un niño es muy difícil porque pierde amigos, pierde conocidos, la tiendita de la esquina ya no va a ir. Y muchas veces no nos podemos a pensar, ¿no? Decimos, es que eso, que se preocupen los adultos, los niños no, pero los niños también se preocupan porque al fin y al cabo no son tontos. Ellos también sienten esos cambios. A veces cometemos el error de subestimar a los niños porque los vemos chiquitos. Mm. Los vemos chiquitos, los vemos inocentes, pero muchas veces son muy inteligentes y sobre todo son muy observadores. De hecho, pues sabemos que la crianza muchas veces no se basa en lo que le digas a un niño, se basa en lo que el niño ve. Mm, Por ejemplo, a la hora de la comida, ¿no? Cuando le dices al niño, no agarres tu tablet y el papá está con el teléfono. Mm. Entonces, pues es incongruencia. Siempre se da la información a partir de lo que el niño sabe. Por ejemplo, si tenía a su abuelito o abuelita enferma, pues decirle, oye, pues si te acuerdas que pues tu abuelita pues estaba enferma. Y pues el niño te va a decir, no, pues sí. Mm. Ah, mira, pues es que, pues dada su enfermedad, pues falleció. No hay que pintarles una realidad, no hay que, este, pues sí, engañarlos, por así decirlo, con algo que no existe. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos van creciendo, se van dando cuenta que al final de cuentas las cosas no son así y eso tiene un impacto más grande. Pasa lo mismo con, por ejemplo, con los temas de sexualidad. La cuestión de manejar palabras como tabú de las partes íntimas y esta cuestión también a veces es contraproducente si lo queremos hacer más chiquito o si no se lo queremos mencionar tal cual es. Entonces, por ejemplo, la naturalidad o la manera en la que se habla acerca del fallecimiento de una persona, pues también al niño le va dando estas herramientas.
Los niños viven sus duelos de diferente forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a un menor de 5 años falleció su papá, a los 5 años a lo mejor no se tiene todavía la conciencia Ujú. de que falleció, o de que era una figura importante. Pero a lo mejor en la adolescencia se va a dar cuenta que pues no hay quien le enseñe a afeitarse, por ejemplo, o quien hable de alguien de referente a las niñas. Entonces ahí es cuando ellos van viviendo ese duelo. Yo te mencionaba algo que me parece muy importante, es el hecho de cómo vamos o qué lugar le estamos dando a la persona que falleció. Entonces, cuando nos acercamos a un niño y le decimos, mira, pues es que esto pues es normal, esto es natural, es un proceso de la vida, a lo mejor el niño no lo va a entender como tal, porque a veces pues también así va a pasar, sobre todo dependiendo de la edad en la que se va a estar manejando. Pero manejarlo tal cual es, pues es lo más, pues sí, lo más recomendado. Lo mejor, y sobre todo por eso que dices, que no se crean cuentos, y Ujú. sobre todo lo que dices de la sexualidad, que también es un problema aquí en México. Like si quieren un programa acerca de eso, de como muchas veces de, ay, es que mamá viejita hace esto con papá viejita y el niño pues lo va a ver con morbo, lo va a ver de una forma mal y en lugar de ayudar va a hacer todo lo contrario. Aquí pues supongo que es lo mismo como comentas, las cosas como son. Tu abuelito falleció y esto. Sobre todo la tranquilidad, todo se transmite. Entonces, los niños siempre quieren quedar bien con los adultos, siempre. Por ejemplo, cuando tú le dices a un niño, oye, dime que tú no hiciste esto, una travesura. Pues el niño que te va a decir, pues no. Pues Ujú, tú le estás dando como esa ujú, respuesta, ¿no? Si tú le dices a un niño al borde del llanto, pues sí, toda desbordada, toda esta cuestión que acaba de fallecer su abuelito, pues él va a entender que es algo muy feo, que es algo que duele, que es algo pues de lo peor. Y se va a poner a llorar y a lo mejor le va a costar o le va a impactar un poquito más eso. Entonces también es la manera en la que se lo dices, no solamente las palabras, sino yo cómo estoy como persona para comunicárselo. Ya es de diferente el acompañamiento, ya que si a lo mejor yo estaba llorando en la sala porque me acordé y se acerca y me pregunta qué tienes, pues también ese es el hecho de decirle, ah, mira, pues es que me acordé de tu abuelito. Lo ujú. extraño porque mira, con él veía la tele y con él esto y el otro. Pero es normal, no pasa nada. Es parte del duelo. Es parte del duelo. Ujú, El problema viene cuando todo esto se omite, cuando no, es que falleció tu abuelita, pero todo está bien, pero ujú, nadie llora, pero nadie dice nada, pero es más, nadie menciona hasta el nombre. Ahí es cuando los duelos se vuelven un poquito más complicados de manejarlo. Y sobre todo, pues cuando son niños que van creciendo, pues que a lo mejor van creciendo con la idea de que a lo mejor pues del fallecimiento de alguien no se habla. ujú. Y es algo que ya se les queda para cuando son adultos y se lo pasan a sus hijos y se hace una espiral. Sí. Sí, definitivamente las etapas de aprendizaje son muy complicadas, pero pues igual se nos acabó el tiempo, querida audiencia. Fanny, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, mis redes sociales, bueno, por ahí se los van a dejar abajito, me dijeron. Pero también estoy de la mano con CEIP, entonces cualquier cosa me pueden encontrar también directamente en su página. Ok, Fanny, ¿hay algún anuncio, algo que te gustaría mencionar para darle cierre al programa? Sí, pues sobre todo hacer hincapié en el que el duelo es el arte de saber acompañar a alguien sin juicios, sobre todo de la manera pues más neutral y de la manera más amorosa y sobre todo respetando el dolor de cada persona. Hay que recordar que no siempre pues vamos a estar bien de un día para otro, todo conlleva un proceso, pero cuando estamos acompañados siempre es la mejor manera. Ujú. Pues eso sería todo por nuestra parte, querido público. Y ustedes, pues, sobre todo sepan vivir su duelo. Ahora más que nunca que es diciembre, son épocas frías, muchas veces eh, l- recordar épocas más felices llegan y uno hasta se acuerda de sus seres queridos. Me comenta que esto sale en enero, entonces felices fiestas, feliz año nuevo. Igual sigue siendo frío en enero, ¿no? Así que pues gracias por su atención y los esperamos ver el próximo episodio. Adiós.